Buenas noches, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional, una noticia estremecedora que gracias a un hermano del canal me ha informado que efectivamente en el templo de Dios en la tierra, es decir, en la Basílica de San Pedro, en Roma se ha suprimido ya de manera formal y tajante por parte de Bergoglio el santo sacrificio eterno, la misa en latín, la misa tridentina. Miren ustedes, es cierto que todos estos falsos papas del Concilio Vaticano II habían celebrado estas misas Novus Sordo en la Basílica de San Pedro, pero de manera individual, de manera extraordinaria, sí se celebraba la misa tridentina en la Basílica de San Pedro, de manera a veces esporádica, pero hermanos, sí se celebraba. Ahora ya entra esta prohibición. Ya nadie puede celebrar la misa tridentina en la Basílica de San Pedro a partir del 12 de marzo del año de 2021. Hace apenas unas horas acaba de ocurrir esta prohibición. Hermanos, si Bergoglio se atrevió a suprimir el sacrificio perpetuo del que habla el profeta Daniel en el capítulo 12 de su libro de referencia, quiere decir que ya se va a suprimir en todo el mundo la misa que agrada a Dios Padre Todopoderoso. Esto, hermanos, es vital, importantísimo en la cronología de Dios, en los tiempos de la Santa Iglesia Católica, en los tiempos finales. ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta Daniel en el capítulo 12 nos dice claramente que el santo sacrificio, el sacrificio perpetuo, así le llama a él, que nosotros sabemos que es obvio, es la misa, hermanos, porque nadie celebra sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los protestantes no lo quieren celebrar, ellos blasfeman contra la Santa Misa. Los únicos que celebran el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo es la Santa Iglesia Católica, pues va a ser suprimido por 1290 días, hermanos. Fíjense cómo los tiempos se están acelerando tan pronto desde que Bergoglio introdujo la Pachamama en octubre del año de 2019. Ya cuánto tiempo ha pasado, ya va un año y medio, y fue desde aquella fecha en la que entró el ídolo al templo de Dios, en que empezó esta peste apocalíptica en todo el mundo. Después de eso, a los pocos meses, se interrumpe la misa y ahora ya de manera formal, hermanos, ya no va a haber santo sacrificio de la misa en el templo de Dios por 1290 días. El profeta Daniel nos dice en el versículo siguiente que feliz el que llegue a los 1335 días. Entonces, hermanos, tenemos que tener las fechas ya muy claras en el calendario. ¿Por qué? Porque a partir del año 2019, a finales de octubre, el 29 de octubre para ser exactos, y ahora el 12 de marzo del 2021, tenemos que tener muy claras estas fechas porque a ellas se refiere el profeta Daniel. Quiere decir, hermanos, que estos 3 años y medio que están señalados en las escrituras, hermanos, es muy probable que ya estén corriendo y que ya vayan muy adelantados. Si no fuera así, entonces, ¿qué hay que esperar, hermanos? Que a partir del 12 de marzo hay que contar ya los 1290 días, los 1335 días, y eso nos lleva, hermanos, a un periodo muy corto de tiempo. Hermanos, muchos de los católicos pensamos que Bergoglio es el anticristo en persona, porque ninguno de los falsos papas del Concilio Vaticano II había llevado el nombre económico, es decir, en Bergoglio recae la economía de Francesco, así se llama la economía global, la economía de Francisco. No había economía de Foitila, no había economía de Roncalli, no había economía de Ratzinger, pero sí hay economía de Francisco. Esto quiere decir, hermanos, que es muy probable que Bergoglio sea el anticristo, porque él introduce al ídolo en el templo de Dios, él introduce también blasfemias, hermanos, impronunciables
en el mundo y también, hermanos, suprime el santo sacrificio de la misa en el templo de Dios y ya lo va a hacer. Acuérdense de mí, hermanos, que con este video, ya de manera formal, a través de una orden, de un edicto, de una promulgación, va a suprimir la misa tridentina en todo el mundo. No va a pasar de esta cuaresma, sino es que ya en pocos días o pocas horas, hermanos. Las órdenes ya están dadas. A veces, hermanos, pasan cosas aterradoras en Roma y en el Vaticano y nosotros pasan días o meses sin que nos enteremos. Por gracia de Dios ya nos enteramos de lo que está ocurriendo ahorita, que ya no va a haber misa en el templo de Dios. Yo les quiero decir esto, imagínense, si habiendo misa tridentina, misa sin una cum, sin unión con Bergoglio, en muchos lugares del mundo todavía está ocurriendo lo que está ocurriendo, estamos viendo el mundo derrumbarse ante nuestros ojos. Ahora ya con la prohibición formal de que ya no va a haber sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo en la Basílica de San Pedro, las cosas van a empeorar muchísimo. Por algo la Virgen Santísima en Fátima nos dijo, recen el Santo Rosario, porque ya no va a estar nuestro Señor Jesucristo en los sagrarios en la gran mayoría de los templos católicos. Ya no va a haber misa. Lo único que nos va a quedar, y gracias a Dios, es el Santo Rosario, es la devoción al Inmaculado Corazón de María que nos va a llevar al Sagrado Corazón de Jesús. Las cosas son así. La única forma de podernos allegar y de recibir el Espíritu Santo va a ser a través del Santo Rosario. No va a haber comunión, hermanos. No vamos a poder recibir el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo desde estas fechas ya en adelante. Se acerca ya el reino del anticristo. Puede ser, hermanos, que ya vaya adelantado porque, hermanos, yo tengo muchas sospechas de que Bergoglio es el anticristo. Entonces nos queda el Santo Rosario y nos queda la devoción, hermanos, al Sagrado Corazón de Jesús. Hay que desagraviar también la santa faz de nuestro Señor Jesucristo, el divino rostro de nuestro Señor Jesucristo. Yo me voy a estar enfocando en los próximos días a esta devoción, hermanos, que nace ya, fíjense nada más, hace más de 2 siglos, pero parece que las oraciones y el mensaje es para estos días. Bueno, no parece, es para estos días, hermanos. Entonces estemos muy atentos a esto. Hermanos, estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.